Bueno, sean bienvenidos a este capítulo, un segundo capítulo. Estamos aquí una vez más dentro de mi aposento con el Espíritu Santo primeramente. Le doy gracias a Él por todas sus maravillas que ha hecho. Señores, en este segmento, en esta parte, en este capítulo, tengo de invitada a la hermana Hilary González, una mujer de Dios. Cuando la hermana Clarismari, ¿no? Ay, señor, perdona. Claudismari, hablaba de ella o sea, no se conocían personalmente, pero tenían, o sea, el Espíritu Santo las unió en el Espíritu a las dos. Y eso me hizo recordar cuando Jesús mandó a los discípulos de dos en dos. Y ustedes son dos que el Señor unió, ¿sí? Y las unió para eso, para que una cubriera a la otra y a la otra en oración. Bueno, se la presento, ella es la hermana Claudismari, Hilary, y bueno, gloria a Dios. Primeramente vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos para poner esto en manos del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu misericordia, amado Dios. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar. Eres tú el principal porque estamos aquí, Señor, para hablar de tus maravillas, amado Dios, de tus prodigios, amado Dios, Señor. Te doy gracias, Señor, por estas guerreras, amado Dios, que has levantado, Padre amado. Están aquí, Señor, en este momento para hablar de ti, Padre amado, porque eres ese amigo, eres ese hermano, eres ese Padre. Te damos gracias. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza, amado Dios, Señor. Toma control, Padre, de los aires. Padre, te pido, Señor, si el enemigo, Padre, tiene planes, amado Dios, que seas tú frustrándolo en el nombre de Jesús, amado Dios. Guarda, Señor, todos los equipos, Señor, electrónica, amado Dios. Señor, te pido, Señor, que seas tú dándole, Señor, el aire fresco que tú puedes dar, amado Dios, para que deje de recalentarse, amado Dios, en esta hora, Señor. Frustra todo plan, amado Dios. Te pido, Señor, que nos guarde. Te pido con tu presencia, Señor, nos guarde. Manda ángeles, Señor, ministradores, Señor, para que limpien el lugar, Señor. Y podamos, Señor, fluir, Señor, en tu presencia, Padre amado. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos aquí con la hermana. Primeramente, ¿de qué ciudad eres? Yo vengo de Ciudad Bolívar. Ok. Vivo allá por el sector Nueva Granada. Nueva Granada, ok. Me crié en las campiñas. Ok. De allá. Ya, ok. Cuéntame un poco de tu niñez. Me dijiste que eras una muchacha de tu casa. Uh-huh. O sea, no has tenido como vivencia como la hermana de él. Pero tus familiares son cristianos, ¿naciste bajo la promesa o no? Ok, le explico. Mis padres no son cristianos. Okay. Principalmente ninguno de los dos son creyentes. Y no nací en un hogar cristiano. Okay. Ya cuando cumplí mis 5 años de edad, ¿Ya? Es donde mi abuela acepta al Señor. Okay. Y en ese momento estaba pastoreando un tío, hermano de mi abuela, y empezó a fundar una iglesia. Y de allí mi abuelita era la que me llevaba a los cultos y todos los servicios. En eso, allí nació como el amor mío hacia Dios. Okay. Porque cuando entraba a la iglesia era una emoción que yo sentía, me sentía demasiado emocionada al escuchar cantar, porque amo el canto, amo adorar a Dios. Y yo creo que de allí fue donde Dios me atrajo, okay, a través de la adoración. Y a medida que fui creciendo, fue mi abuela que me fue inscribiendo en el Evangelio, y de ahí fue llegando unas tías, pero mis padres nunca han sido creyentes. Okay. Mi niñez sí fue un poco dura, ya que mis padres no eran creyentes. Mi mamá tuvo un fracaso con mi papá, y nunca vivimos en un hogar juntos, uh-huh, sino que ellos por allá y yo con mi mamá por aquí. Okay. Y eso llevó a mi mamá a que ella decayera en el mundo del alcoholismo. Y ahí se vino todo eso a raíz, a través del fracaso con mi papá.
mi mamá empezó a beber. Y algo de mi niñez que fue totalmente duro fue no tener una casa. Porque a medida que mi mamá estaba así, ella se entregó totalmente a mi papá y bueno, no funcionó. Y a nosotras no teníamos un lugar así donde nosotros podemos decir, era mi casa. No, al principio vivíamos con mi abuela, que era donde yo podía ir y así pues. Pero después nos encontramos en la calle. Amanecíamos como por decir, donde nos agarraba la noche. Y era algo tan fuerte porque yo le decía a ella, yo quería ir a la iglesia, y yo lloraba, incluso yo lloraba por ir a la iglesia. Pero sí, ella siempre respetó esa parte de mí, que siempre fui a buscar a Dios. Ahora, fui creciendo, fui creciendo en muchos aspectos, en el sentido de que no tenía una casa, entonces amanecíamos en hoteles, amanecíamos en la casa de alguien y no sabíamos. Pero mi mamá siempre fue cuidadosa en todos esos aspectos. Ok, fui creciendo. Ahí me estás hablando, disculpa, me estás hablando como de qué edad más o menos. Tenía 5 años cuando... ¿Hasta qué edad estuviste así? Como hasta los 9 años más o menos. Esa fue la etapa de tu niña. Sí. Y después de ahí, en tu adolescencia. Allí mi mamá se estableció en un lugar, ¿verdad? Y ya iba ahí constantemente a los servicios en la iglesia. Ok, ya empecé a tomar servicio. Recuerdo que nunca se me olvida, la iglesia allá donde pertenecía se llama El Milagro de Dios. El pastor Edgar Magro ahorita no está con nosotros, partió con el Señor, era mi tío. Recuerdo que era un servicio de niños. Y ellos trabajan bastante con los niños. Y allí fue como que explotó mi talento de cantar. Recuerdo que la primera vez que canté en ese lugar fue La Gloria de Dios. La Gloria de Dios. En ese momento fue algo tan impactante para mí yo pasar al altar, que nunca se me va a olvidar. Porque pasé con tanta emoción y tanto entusiasmo que le entregué todo al Señor. Y allí fue como que vieron el talento que Dios había puesto en mí. Y fue algo tan glorioso que Dios trató hacia el pastor con esa adoración. Cuando yo cantaba esa adoración, el pastor sentía un trato fuerte de Dios y siempre me pasaba. Ahora, pasaba algo muy peculiar que en ese momento yo no entendía. Empezaron a haber episodios en mi vida donde yo me endemoniaba. Escuchaba la adoración o una alabanza y entraba un espíritu en mí y empezaba a eso de endemoniarme. Se metió un espíritu y ahí era fuera, fuera, fuera. Y yo quedaba débil, quedaba debilitada. Yo no sabía nada de lo que sucedía, a mí me contaban. Y eso fracturó de que yo pasara al altar, porque allí ya yo era la niña endemoniada. Incluso habían cosas que decían el demonio que estaba en mí, que eso lo vine a entender fue difícil. Disculpa, es tremendo porque como tú estás diciendo que te decían así, la niña endemoniada, en vez de buscar la solución, lo que hacían era señalar, ¿me entiendes? Por eso que yo, no sabía esa parte. yo te podría decir que, o sea, no había como un discernimiento de parte de las personas que estaban ahí, y a lo mejor lo hicieron con bien de subirte al altar, porque, o sea, Dios hace como Él quiere, ¿me entiendes? Ya le voy a explicar eso más adelante. Ajá, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, sigue. Empezaba que nadie podía echar demonio, nadie podía echar demonio. Y era tan tremendo porque allí empezó otro episodio en mi vida que era que no me dejaban ir a la iglesia, porque me endemoniaban. Y era tan tremendo porque no era algo que yo quería, sino que pasaba de repente. Y eso a mí me rompía demasiado. Porque yo quería adorar a Dios y no podía por causa de eso. Ahora, pasaban cosas demasiado fuertes en la iglesia, al cual yo sin consentimiento de ella no sabía. Que era a raíz de muchas cosas que estaban pasando, pecados ocultos y todo eso. Pasaron esas cosas y ya tenía que pedir permiso al pastor si yo podía ir a la iglesia. Porque se supone que iba con mi abuela o con dos de mis tías. Y eso también afectó mucho en la parte de mi mamá, familiar, afectó demasiado porque es algo como que
incierto, ¿no? Que tengas que pedirle permiso al pastor de tu poder ir a la iglesia. Claro, Y una niña. y como no conocen tampoco Exactamente. Ahora, al pasar el tiempo decían que era que le hacían brujería a mi mamá y el demonio se reflejaba en mí. Algo que yo notaba como que... esas enviaciones te afectaban a Ajá, ti, porque yo llegaban a dormía ti. con ella Claro. y cuando me tocaba, mi mamá decía, nos vamos, nos tenemos que ir las dos. Y no podía quedarme ahí en la casa de mi abuela, Claro. sino que tenía que irme. Pero mi mamá con todo eso, cuando le decía quiero ir, ella me llevaba para allá. No, nunca tuvo trabajo en eso. Incluso yo lloraba cuando me decían, no vas a ir. Cuando el pastor ponía 1000 excusas para no atender el teléfono, yo lloraba. Bueno, pasaron en los años, yo cumplí 13 años. De los 9, allí me impidieron ir a la iglesia. Y allí pasó otro episodio de mi vida, en el cual ahí es donde me agarra mi papá, ¿verdad? Entonces ahí viví un cierto tiempo con mi papá, alejada de Dios, y era algo tan tremendo. ¿Por qué? Porque en ese momento mi corazón siempre era atraído por Dios. Mi corazón siempre, yo lloraba en las noches, siendo una niña, y era algo tan fuerte porque cuando quería hacer algo malo, en las noches era como que Dios trataba conmigo y escuchaba trompetas y veía el cielo porque el cuarto donde estaba, veía el cielo alumbrando, era algo tan sorprendente. Ya el Señor te empezaba a mostrar lo sobrenatural de los éxtasis y las visiones. Es tremendo, es tremendo. Incluso hubo un episodio, me estoy acordando, cuando pasaba lo del endemoniada, hubo un momento donde tuve como un éxtasis, una visión, que eso es algo que me marcó para siempre. Que era que en ese momento entré en el trance de que me olvidaba de todo y empecé a ver el infierno en ese momento. Y era algo tan tremendo porque yo me paseaba en una nube en ese momento. Y no fue algo de que vamos a decir que duré tantas horas, no lo sé, porque nada más entré y ya. Pero en la nube que yo estaba, yo sentía lo caliente así, porque estaba arrodillada en mis rodillas, sentía lo caliente. Y podía ver muchos personajes que eran oscuros, eran negros. Y yo veía hacia abajo y yo estaba temblando y temblaba, porque estaba asustada. En eso, algo que nunca se me olvidó fue cuando vi un gran hoyo y habían demonios que estaban metiendo a un personaje más alto que ellos, y más grande y tenía como que más fuerza, pero esos demonios lo estaban metiendo a él en ese foso. Y ahí es donde él gritaba y decía principado, ¿por qué? Que no sé qué, algo así decía. Y de ahí yo desperté y estaba en el trance de que había fallecido. Ok, retomo lo de cuando fui a vivir con mi papá. Ok, veía el cielo y estaba destellando y yo decía, ay, vino Cristo y me quedé. Sí, era algo tan tremendo, ay, vino Cristo y me quedé. Pasaron muchas cosas en esos momentos que me golpearon bastante, viviendo en esa casa donde estaba mi papá con su pareja. Hubieron cosas que me hicieron que me golpearon demasiado porque nunca fui una niña así rencorosa ni nada por el estilo. Siempre fui tranquila y calladita. Y a los 13 años, que cumplí 13 años, le digo a mi papá, quiero volver con mi mamá. Me quiero ir de aquí, ya no soporto. Y yo, ok, está bien. Ahí llegó y me consigo que mi mamá había aceptado al Señor y de paso estaba embarazada. Gloria a Dios. Había nacido mi hermana y ella aceptó al Señor y todo eso. A raíz de eso de mi hermana menor, que ahorita va a cumplir 6 años. Ok, en ese momento ella se estaba congregando en la iglesia y ella me dijo que quería que yo asistiera con ella y yo fui. Y es tan tremendo como cuando la gracia de Dios siempre te acompaña y siempre resaltas en donde quiera que vas, y es una palabra que siempre Dios me ha dado. En ese lugar resalté y fue tan tremendo como Dios, cuando lo quise fue pisar el lugar, como que me tomaron la mano y dijeron, vamos a trabajar con esta muchacha. Cuando en una dominical el pastor dijo, pásenla a ella, don especial, sin él saber dónde yo era, sin saber qué estaba pasando, pásenla. Y en ese momento sucedió algo tan tremendo que marcó ese lugar,
a través de la adoración que hubo en ese momento en el especial que di. Y de ahí me tomaron la mano. Fue tan tremendo porque en aquella iglesia a mí no me habían enseñado cómo se debe pasar al altar, porque ellos eran pentecostales, pero no usaban velo. Ya. Pero no tenían tantas normas, por decirlo así. Eso. Cuando yo consigo allá era una iglesia de velo, usaban falda y todo eso, y yo, bueno, está bien. En esos momentos me empezaron a explotar. Primera campaña que dirigieron, me dijeron, ¿cómo lo vas a hacer? Nada más me trajeron un papel, dije que Dios se mueva. Para la gloria de Dios fue algo tan sorprendente. Yo con 13 años empecé mi ministerio, fue como directora. Dios se empezó a meter allí en esa iglesia. Yo era la directora del grupo de adoración y alabanza. Empecé allí a dar las clases del canto y todo eso. Empecé allí a meterme fuerte en la parte de la santidad y todo eso. Y pasó el tiempo, cumplí 14 años y Dios estaba haciendo algo sorprendente Se en fue mi moviendo, vida. Exactamente. Ahora ocurre una fractura en eso. Y es que ciertas personas, me reservo los nombres de la iglesia, pues ciertas personas, había un pastor que lo respeto mucho. Él tenía un hijo y el hijo era el músico. Y en ese momento, y quiero resaltar esto porque fue algo que marcó mucho mi vida, habían soltado palabras que era mi esposo y estaba en la etapa de la juventud. Yeah. Y entonces soltaron una palabra que era tu esposo, que no sé qué, pero el muchacho no sentía nada a mí y yo me ilusioné y todo eso. A raíz de eso ocurre un problema súper fuerte en la iglesia. Ya. Yeah. Que es donde nos fracturamos. Y es como por decir, tuvimos que salir de allí. Ahora. Ya, es tremendo porque hay personas que hablan de parte de Dios y no lo es. Y entonces esas son cosas que el Señor permite para que uno siga aprendiendo, como yo lo venía diciendo en las otras entrevistas, que es necesario que nosotros crezcamos con esas tipos de personas, ¿sí? Todos somos hijos de Dios, pero como yo digo, las cosas de Dios para mí es algo, ¿me entiendes? Algo serio, algo que perro, o estás con Dios o estás con el diablo. Así. Y es tremendo. Ajá, me decía. Bueno, Dios empezó a mover su mano poderosa. Antes de la fractura, a mí me habían mandado juntamente con mis tíos, que ahorita están pastoreando, nos mandaron juntos a una obra por allá, por cerca de mi casa. Nos mandaron los tres. Yeah. Yo como acompañándolo a ellos. Y como yo vivía por ahí, ellos vivían en cierta distancia de allá y iban a fundamentar una obra ahí que ahorita también está funcionando. Ahora entra el proceso de que yo empiezo a trabajar con mis tíos. Y allí, cuando llegamos al sector, empecé a vivir como la hija de los pastores. Porque Dios le dio una palabra a ellos y siempre Dios la resaltó, de la que me tomaran como una hija, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ellos tomaron en serio esa palabra. Y yo vivía con ellos, y para arriba y para abajo. Y en ese sector donde estaba la iglesia, todo el mundo me veía como la hija de los pastores. Y fue algo tan tremendo porque yo siendo sobrina empecé a vivir como la hija de los pastores. Y fue fuerte, porque ahí es donde dice la hermana, uno no tiene vida propia. Cuando uno empieza un ministerio, uno no tiene vida propia. Tiene que estar más pendiente. Y había problemas que me causaban sin yo hacerle nada a nadie. Envidia, celo ministerial y todas esas cosas. Y fue algo que me marcó bastante. Empecé a vivir como la hija de los pastores. La gente empezó a rechazarme muchas veces porque decían, no, la favorita porque es la hija de los pastores. Yo no sé qué se cree, porque dicen sí, así. Exactamente. Ella es la que quiere hacer todo. Sí. Ella es la que siempre está al frente. ¿Por qué? Porque empezamos tres. Y cuando yo era la que dirigía el culto, era la que dirigía toda la dominical y el pastor predicaba. En los cultos Gira le dirige, el pastor predica. Y le dirige, el pastor predica. Los pastores predican y le dirige. Y así pues. Cuando empieza el ministerio evangelístico, empiezo a predicar, todavía no empezaba a predicar allí. Hace un año estábamos en eso. Empecé mi ministerio, fue como directora y directora de alabanza. Y
Ok, pasa el tiempo, nos establecimos allí, la congregación se dio, se fundamentó en ese lugar, ocurre la fractura, nos desligamos de aquel concilio y empezamos a trabajar independiente. Ahí es donde empieza mi ministerio evangelístico. ¿Qué pasa? Que hubo cierta controversia con lo de eres evangelista, porque uno decía eres evangelista y otro eres profeta, y el que era nuestro pastor decía, a mí Dios me dijo que tú eres pastora. Ahí a todo el mundo le dice. Sí, ahí era, el pastor de tú eres pastora, tú no eres evangelista. Pero mi tío, él siempre sostuvo una palabra y siempre me dijo, a mí Dios me dijo que tú eres evangelista. Bueno, yo te voy a decir, yo hasta el sol de hoy, yo le pregunté, o sea, le pedí al Señor que me confirmara qué era lo que yo iba a hacer en las cosas de Dios, o sea. Y a mí me profetizaban que yo iba a ser evangelista y mi esposa está de testigo, a muchos hombres de Dios, el Señor los usó para decirme eso. Pero con todo y eso yo decía, no, el Espíritu Santo que me lo diga, Señor, háblame, dímelo. Y tuve un sueño donde fue tremendo, donde yo me vi predicando en un mercado con un megáfono. Y yo estaba hablando de Jesucristo y vino una señora y me quitó el megáfono. Cuando yo desperté de ese sueño, yo dije, gloria a Dios, Señor, me estás confirmando que vas a ser evangelista. Sí, y gloria a Dios. Y por eso que yo digo que es importante buscar esa relación con el Espíritu Santo, porque uno no se puede mover por las emociones y por lo que te digan, por lo que declaren sobre ti, porque tú no sabes lo que te pueden declarar, porque por lo menos lo que me estás diciendo, que hablaron que el Señor le reveló a esa persona que el muchacho iba a ser tu esposo. Ahí podía provocar una atadura también, ¿sí? Una atadura que a lo mejor no iba a que tú pudieras avanzar, ¿sí? Entonces iban a venir más problemas en torno espiritualmente. Bueno, fue tremendo, hermano, porque yo tenía 15 años cuando me dio esa palabra. Ajá. De que me iba a casar con aquel muchacho, ya, santo. Y, ok, empecé el ministerio dentro de la iglesia. Ya salía, pero como directora, pero no como predicadora. Yeah. Se escuchaba mi nombre, pero como directora, no como predicadora. Y cuando Dios me da la palabra de que era evangelista, yo hice 7 días de ayuno. Primera vez que ayunaba en mi vida tan largo, 7 días de ayuno secos y corridos. Yeah. Porque Dios mismo me lo mandó. Pero me dio una enseñanza también. Porque la vez que me lo mandó un viernes y yo me metí el lunes hace 7 días y después me estaba muriendo. Porque no esperé confirmación, claro. Sino que... Y también era de parte de Dios. Claro. Y al tercer día le decía al pastor, no lo puedo soltar. Y lo agarro más tarde. Fue tremendo. Pero esos ayunos también me ayudaron bastante en el ministerio. Claro. Ok, después que hice esos ayunos, Dios empezó a meterme en su palabra. A mí me decían a 10 minutos, porque predicaba 10 minutos nada más. Y hasta aquí me trajo el río, eso era lo único que decía. Cojan datos a todas esas siervas que dicen, no, yo no estoy para predicar. El Señor te va a usar, por lo menos son 10 minutos nada más. Y esos 10 minutos el Señor va a romper cadena en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sí, eso fue tan tremendo en la preparación, porque siempre tuve una preparación demasiado fuerte. Mi preparación fue totalmente fuerte. Dios mismo enseñándome a tener carácter a través de mis pastores. Y eso es algo que, aunque me dolió, lo agradezco porque me enseñó y hoy soy quien soy, es por eso. Porque a mí no era la típica niña la que llamaban, mira Hilary, hiciste esto mal, vamos a corregirlo. No. A mí en plena campaña me gritaban y me decían, lo hiciste mal y estás en disciplina. Y eso era algo que a mí me rompía demasiado. Porque había gente que me conocía, mis amigos y todo eso. Pero eso me enseñó también a tener humildad y a ser mansa. No, y mientras uno tenga sujeción, esa es la clave. Porque uno tiene que sujetarse a nuestras autoridades, ¿me entiendes? Y bueno, le damos la gloria a Dios porque en verdad, lo que tú me estabas diciendo, que el Señor puso a tus tíos y de sobrina pasaste a ser hija. El Señor ahí te llenó el vacío que tú tuviste en la niñez, ¿sí? Sí. De todo ese sufrimiento. Entonces,
el Señor te fue recompensando, pero sin embargo, permitió también que fluyera el celo ministerial para que también aprendieras que hay esas personas, ¿sí? Sí. Hay esas personas, por eso que yo, por lo menos a mis amistades más cercanas en Cristo, cuando yo veo movimientos raros de esto con la cara, que tú sabes que hay algo Claro, raro, sí. uno se sienta a hablar y yo le digo, y siempre que pasó, no permita que el enemigo te meta pensamientos que no son, porque a veces tú puedes estar pensando algo de mí que yo no estoy haciendo, ¿sí? Yo no lo estoy viendo, entonces muchas personas se empiezan a crear ese argumento y el mismo enemigo los usa para después difamar y por ahí se va la cosa. Así ¿Entiendes? mismo. Y es tremendo. A todas esas personas les digo que se mantengan en oración y que pasen por un colador todos esos pensamientos que le vienen a la mente hacia una persona. Por eso que la palabra dice primero... Vale más la obediencia que muchos sacrificios. Gloria a Dios. Ajá. Sí. Ahí Dios me enseñó a ser obediente. A regañadientes, pero obedecía. Y siempre habían burlas, como por decir, eres la sometida, que no te dejan ser. Y muchas personas decían, pero vete de esa iglesia. Que no sé qué más. Pero fue algo tan tremendo porque Dios me plantó en ese lugar. Me plantó que el amor de Dios siempre estuvo en mi corazón, siempre. Y de ahí empezó, como por decir, el forjamiento de mi vida. Pues. Ahora entramos en la parte donde entro como predicadora. Dios me suelta una palabra, que soy evangelista, que venía a actividades a través de mi pastora, que es mi tía, la profeta de Dios. Me acuerdo que soltó aquella palabra y dijo, viene una agenda. Viene una agenda muy fuerte para ti. Vas a predicar este mes. Vas a salir a predicar. Y fue algo tan sorprendente cuando a mí me dijeron que me querían invitar para otra iglesia. Porque yo era directora de alabanza y de oración y de campaña, pero nunca prediqué así. Nunca te viste yendo a otra iglesia predicando. Exactamente. Sino sirviendo en tu misma congregación. No, yo salía a otras iglesias como directora. O sea, me decía, mira, para que esa muchacha me dirige esta campaña, esta cruzada, y así. Siempre fue así. Pero cuando entramos en la parte de predicación, yo decía, padre, pero yo predico 10 minutos, ¿qué yo voy a decir? Yo no sé ministrar. Fue algo tan sorprendente. Recuerdo la primera vez que prediqué fuera de la iglesia, porque ya todo el mundo sabe que predica 10 minutos, pero eso fue una vigilia. Me tocó la última vigilia, la cuarta vigilia. Y fue algo totalmente sobrenatural. Que allí fue donde se plantó mi ministerio. Ahora, sobre la ruptura que estaba diciendo, con lo del muchacho y todo eso, el pastor me engañó con esa palabra, me engañó, hizo que yo me fuera de la iglesia donde yo estaba con ellos. Y ahí Dios se metió tan fuerte que me acorraló. Y ahí es donde viene la etapa que me hizo fracturar más, que fue sentarme en una silla. Porque como era la niña que siempre estaba en el púlpito, pero yo desvalorizaba eso. Y Dios siempre me lo trae a memoria. Que era como yo hacía todo y nadie quería, por decir, le decía, hermano, ¿usted le toca hoy dirigir? Y usted, no puedo. Y Hilary, vaya, súbase a Juri porque sí. Y decía, bueno, en esta iglesia no hay nadie que no quiera, no sé qué, son unos flojos, no quieren arreglar su vida con Dios. Fue tremendo cuando empezó esa etapa de sentarme en una silla. Ahí eso fue como un golpe totalmente para mí. Y me tocó llorar. Empezaron a poner disciplina. Por causa de que me fui de la iglesia. Okay. Cuando, eso no fue, mire, me fui 2 días. Porque un día decidí y después al otro día me arrepentí. Al otro día me arrepentí y le pedí perdón al pastor y me sentaron. Y era de parte de Dios, hermano. Era de parte de Dios porque allí creció. Ahí todavía no predicaba. No estaba predicando. Ese fue el proceso de Dios jalarme. Ok. En eso pasaron 6 meses. Los 6 meses más largos de mi vida. 6 meses. Se supone que eran 4. Y Dios los alargó a 6 meses. Y fue demasiado fuerte porque yo lloraba, yo anhelaba demasiado
darle una adoración a Dios en el altar. Y ahí Dios me enseñó a valorar el altar. ¿Qué pasa? Que en esos 6 meses yo no sentía a Dios. Y fue algo que también golpeó mi vida, porque estaba acostumbrada a la presencia de Dios. Como era una muchacha que siempre me guardé y estaba totalmente consagrada por Él. Desde pequeña Él te fue... Exactamente, no me involucré con nada de que pueda corromperme a mí. Sí. Y en ese momento fue duro, fue demasiado duro porque me tocó vivirlo sola y calladita totalmente. Cuando el pastor me dijo, Dios me dio la orden, yo no quiero, pero Dios me dio la orden. Y me dijo, ¿qué prefieres? ¿La disciplina del hombre o la disciplina de Dios? Y yo le dije, la de Dios. Ay, hermano, yo me enlacé con eso. Fue tremendo. Porque ahí es como que dicen, tú sabes cuando el hombre te mete la disciplina, pues sabes cuándo vas a salir. Claro. Pero cuando es Dios, tú no sabes cuándo vas a salir, claro, sino sí, cuando Él diga. Sí. Y fue tremendo, por eso pasaron 6 meses. Llegó el momento del silencio que tomó el Espíritu Santo. Y el momento en que Dios vuelve a mi vida fue algo que me marcó, y ahí es donde viene el ministerio que el Señor me entregó. Me acuerdo que estaba en la casa de mi abuela, estaba en una litera, y estaba pensando, recordando todo lo que me había pasado. Yeah. Y en ese momento me acuerdo que me puse un cuaderno en la cara. Sí, fue un cuaderno que me puse en la cara. Era el cuaderno de mi agenda. Fue algo tan tremendo. Era el cuaderno donde yo agendaba las direcciones donde yo iba. Yeah. Y en ese momento me puse el cuaderno en la cara y mi mente se puso en blanco. Mi mente se puso totalmente en blanco. Y allí mi boca empezó a tararear una canción. Y empecé a cantar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Empecé a tararear esa canción sin sabérmela, no me la sabía. Y cuando empecé, tengo hambre de ti, de tu presencia, ahí sentí como si me echaran un balde de agua fría. Y empecé a hablar con Dios en ese momento. Y le decía al Señor, Señor, te siento. Otra vez volviste a mí, te siento. Y él lo que me decía era, adórame con el alma. Gloria a Dios. Adórame con tu alma. Y yo empezaba a cantar, y la gente quizás a su alrededor no sabía lo que estaba pasando, pero tuve un encuentro, mi primer encuentro con Dios en ese momento. Y cuando yo le decía a Dios, te siento, y ahí Dios me dijo, te voy a levantar. Y yo le dije, pero no me van a creer. No van a creer lo que está pasando, lo que yo te estoy sintiendo, no lo van a creer, Señor. Y Él me dijo, adórame con tu alma, porque voy a hacer que tu adoración penetre en los corazones, porque voy a hacer yo a través de ti. Y fue algo tan tremendo, porque de ahí viene el nombre de mi ministerio. Mi ministerio se llama Adoremos con el alma. Gloria a Dios. Y de allí vino el levantamiento de mi ministerio, y fue la primera vez que prediqué. Y fue algo totalmente glorioso. Dios me usó de una manera sobrenatural, a través de ciencia. Dios empezó a explotar mi ministerio de una manera sorprendente. De allí se empezó a escuchar el nombre. A mí me decían la Candelita. Ella es la que dice Vilona, pero allá me decía la Candelita. La niña de fuego, me decían allá. Dios empezó totalmente a hacer algo sobrenatural en mi vida. Y cumplí 17 años. Cuando cumplí 17 años, fue algo tan tremendo que pasó. Porque ahí vino otro golpe para mi ministerio. Ya estaba caminando. 18 años. Yo ahorita voy a cumplir 19, el viernes. Cumple 19 años. Estamos regados. Cumple 19 años el viernes. Y el golpe más duro fue el año pasado. Cuando hubo un sacudimiento en mi casa. Porque de tanto orarle a Dios y de pedirle al Señor que le entregara una pareja a mi mamá, Dios lo hizo, le entregó una pareja. No viven juntos, pero tiene algo serio, tienen ya 2 años serios. Claro. Y eso para mí valía demasiado. Y nos entregó una casa. Gloria a Dios. Y eso fue algo tan emocionante para mí. Pero ahí empezó el levantamiento. Fuerte, porque mi mamá se empezó a arraigar más al rombo. Se empezó a arraigar más. Y antes no me golpeaba, ahora me golpeaba. Yeah. Y era algo tan tremendo porque empecé a sufrir demasiado, porque yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando?
¿por qué si yo acabo de ver tu gloria, por qué en mi casa pasa esto? Porque llegaba de los servicios o de predicar y mi mamá estaba totalmente fuera de sí. Y eso era algo tan terrible porque yo sin hacerle nada empezaba a caerme a golpe. Me agarraba por los cabellos y me decía, porque es un demonio que la poseía, Sí. me decía, tú y yo nos vamos a matar. Ven, golpéame, que tú y yo nos matamos hoy. Y yo le decía, te vas a matar tú con el diablo, y yo no te voy a matar. Sí, era algo tan fuerte. Y ahí me vi demasiado apretada. Porque empezaron los golpes y yo tenía que esconderme. Me acuerdo que una vez a las 2 de la mañana. La agresión verbal, todo eso. Todo eso. Ya la agresión verbal la había, porque desde que empecé el ministerio ya había esa agresión. De que tú sepas eso, que no sé qué, Ya. Pero ya empezó más fuerte, pues. Y algo que me rompió por demás fue eso. De que yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué si cantidad de personas aceptan al Señor, por qué mi mamá no puede? ¿Por qué tú permites esto? Si tú dices que me amas, si tú dices que yo soy tu hija, ¿por qué tú permites que pase esto? Porque entraba como una desesperación y una agonía. Yeah. Porque se entraba un demonio tan fuerte. A mí me decían, pero tú no lo puedes agarrar, tú no puedes sostener los brazos, no podía. Era una fuerza que era sobrenatural, sí. No era algo normal. Claro. Y ella me agarraba y eso era que yo no podía ni defenderme. Y pasó que me encontré en la desesperación de que buscaba ayuda en la iglesia y no me daban ayuda. Buscaba ayuda en mi casa porque mi mundo era mi casa y la iglesia, más nada. Yeah. Yo no tenía vida para otra gente, sino de mi casa a la iglesia y el ministerio. Y cuando me encuentro así apretada en ese momento, tomé la peor decisión de mi vida, que fue irme de la casa, sin decirle a nadie. Yeah. Y ahí empezó el proceso de mi ministerio más fuerte. Que yo era una niña que no faltaba nada, que nunca le faltó nada y siempre fui como que recogida y nunca me dejaban por decir, juntame con aquello porque era de buenos principios y de buenos valores. Yeah. Y en ese momento yo decidí irme así, me decidí irme a casa de unas hermanas que les agradezco mucho que me abrieron las puertas allá, pero siempre reconozco que fue una decisión que no me trajo buenas cosas. No me trajo buenas cosas porque en septiembre del año pasado empezó el proceso más grande de mi vida. Porque no es igual a que nadie te conozca y tú tengas un rebalón. Gracias. Pero es muy distinto cuando ya casi toda la ciudad entera te conoce y después se pregunten dónde estás, Hilary. Sí. ¿Qué pasa? Que Dios me marca con una predicación que era el silencio también tiene sonido. Y yo predicaba demasiado sobre eso, de que era que la gente que Dios empieza a levantar y caen, ese silencio trae el sonido. ¿Y dónde está? ¿Y qué pasó con fulanito? Yeah. Eso empecé a vivirlo yo y fue algo totalmente demasiado fuerte. Y lo más tremendo que cuando llega ese momento, no hay nadie que se te acerque a decir, ven, levántate. Nadie. Siempre van a estar los acusadores y... Bueno, hermano, fue algo tan tremendo ese proceso porque era conmigo misma. La lucha era conmigo. Cuando yo le digo al Señor, yo le digo, yo no quiero predicar más. Incluso en todos los años de ministerio que he tenido, nunca le dije a Dios, úsame. Yeah. Siempre dice, si me trajiste aquí es porque tienes algo que decir. Seas tú y no yo. Aquí estoy. Claro. Úsame conforme a tu voluntad. Pero nunca le dije, Señor, úsame. Claro. No, nunca fui así. Pero la lucha era conmigo. Otra vez. Yeah. Yo le decía a Dios, yo no sirvo para eso, yo te lo dije, yo no sirvo para eso, yo no quiero ministrar. Y cuando yo tomé la decisión, se me venían tantas cosas y vas a perder ministerio, ¿qué va a pasar de ti? Yeah. Y yo tomé la decisión con mis 5 sentidos y dije, no voy a predicar más. Si me tengo que sentar, me siento, no importa. Yeah. Porque ya estaba como por decir cansada de ver la mano por allá de Dios y no aquí, pero no entendía. Claro. Y fue algo tan tremendo porque ahí Dios empezó a apretarme. Yeah. Y la lucha que más tuve fue conmigo. Porque Dios nunca soltó una palabra de que yo estaba mal o de que hice algo demasiado grave.
No, más bien Dios me decía, en ese momento te voy a usar con más poder, con más gloria, con más unción. Te voy a usar, te voy a usar, te voy a usar. Y yo era la que rechazaba esas palabras. Yo decía, no quiero y no. Y de allí me encapsulé en mi casa. No salía para ningún lado. Y es más largo, pero te estoy haciendo un resumen. Gloria a Dios. Me cancelé en mi casa y un Elías, metí en la cueva totalmente. Y me enfrié totalmente. Ya Claudis me dio con todo el testimonio de nosotras y fue algo totalmente de parte de Dios. Porque yo la conocí a ella a través de mi hermano. Ella estaba... ella chateaba con mi hermano y yo vine, salía y me metí y le decía quién eres tú y de dónde tú eres, y ahí empezó y yo le mandé la solicitud y empezamos a hablar. Ahora la historia cambió, ahora ella puede contar otra historia. Gloria a Dios. Ya no es la parte de ella, sino la parte mía. Gloria a Sí, Dios. ahora ella puede contar la otra vez que nos unimos más. Sí, cuando empezamos a hablar, en ese momento fue el primer proceso que estaba pasando. Ya ella estaba predicando y ella... y ya ella se había reconciliado, ¿no? Se había aceptado al Señor, estaba levantándose. Y ya yo estaba fluyendo. Ya todo había pasado, pero tenía lucha y siempre tuvimos esa cercanía. Y fue algo tan tremendo, hermano, porque yo soy una persona demasiado amorosa y yo tengo amigos en todos lados. Que a veces ahorita me cela por demás porque tengo amigos en todos lados. Pero bueno, yo le empiezo a contar mi testimonio y ella me cuenta el de ella, y en ese momento estaba como por decir la marea brava en el momento de la situación de ella. Y era algo tan tremendo porque ella no salía de mi mente, estaba el día y estaba pensando qué estará haciendo, qué pasará con ella, porque Dios a mí me dio una palabra sobre ella, que era sobre su ministerio, de que todo eso que estaba produciendo iba a ser algo demasiado fuerte. Incluso yo hablaba con ella y es algo tan tremendo. Ella hace poco dijo, respeto el manto, respeto el manto, que respeta mi manto. Pero es algo tan tremendo porque es algo mutuo, porque yo la admiro a ella y ella me admira a mí. Y ella me dice, yo te admiro, y yo, pero yo te admiro a ti. Y es algo tan tremendo, porque cuando ella habla, a mí se me espeluca todo el cuerpo, cuando yo la escucho predicando y todo eso. Y pasó el tiempo. Como yo vi uno de los videos de ella y yo dije, santo. Sí, padre. Demasiado, tiene demasiado. Y es algo de que nunca tuvimos celos, yo nunca sentí celos de ella, incluso solamente con las amigas. Tenemos celos de amistad. De amistad. Sí, cuando empezamos a tratar más, a conocerlo más, yo me apego más a ella. Y ahí nos hicimos mejores amigas. ¿Qué pasa? Que cuando ella sale de su proceso, nos distanciamos. Eso a mí me pegó demasiado. Totalmente, porque ya no hablaba con ella. Incluso pasó un percance que nos alejó también. Yo me alejé por ese percance. Me alejé y me entregué al ministerio. Me entregué al ministerio y hablaba con ella y me alejé de ella, aunque no era el problema con ella, pero me alejé de ella. Pero Dios siempre tenía, me la metía en las oraciones. Y cuando hablábamos, eso era para yo llorar. Cuando volvíamos a hablar, que escribíamos, ¿cómo está? Y eso era el testamento, contándome todo, y yo lloraba, y después era como si nada. Después olvido otra vez para allá. Hasta hace poco, el año pasado, que volvimos, como les decía, nunca se perdió el contacto. Sí, pero nos volvimos, como por decir, a acercarnos más. Y ahí es donde ella me extiende la mano, por el proceso que estaba pasando. Ella me extiende la mano y fue algo tan tremendo, porque nosotras siempre contábamos, ay no, cuando ministramos juntas, o cuando Dios nos use a las dos, y esto y aquello, y hoy en día es un testimonio demasiado lindo porque Dios cumplió. Dios cumplió, y es una de las mejores amistades que he tenido en toda mi vida, porque siempre se lo digo, yo la veo a ella más que una amiga de mi hermano, y la considero parte de mí. No, y es una amistad que viene de Dios. Amén. ¿Ves? Eso viene de Dios, como yo te dije, el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2, y ustedes dos se conocieron prácticamente por las redes, sí, a través de WhatsApp. Y bueno, el Señor no
no vino un profeta, un evangelista a decirle a ellos, a decirte a ti, no, vas a tener una amistad así. No, El fue mismo algo que Señor, Dios claro, puso. el mismo Señor se las presentó a cada una y damos gloria a Incluso Dios. nosotras siempre planificábamos y nunca se daba. Hasta este año, que fue donde yo le hice una oración a Dios y ella también le hizo una oración a Dios. Están en el mismo espíritu. Sí, porque cuando yo le digo, quiero respirar, manita, vente. Cuando ella dice vente, ahí empecé yo a clamarle fuerte a Dios. Y le hice una oración que ella no sabía. Hasta hace el domingo, Dios se lo reveló, me dio una palabra y Dios le reveló lo que yo le dije a Dios. Ya ella me había dicho lo que ella le dijo a Dios, que era si podía yo estar aquí, porque era algo tan tremendo que Dios siempre me ha dado una palabra, que Él es celoso conmigo. Sí, no, y es el deber ser, ¿me entiendes? Porque uno se tiene que mover bajo la dirección del Espíritu Santo. Exactamente. Y ella, no sé, ha sentido el trato de Dios en esa palabra de que Él es celoso conmigo. Claro. Y ella le preguntó a Dios. Y fue tan tremendo que Dios le habló ese mismo día, ¿no, Clau? Le habló ese mismo día sobre mí. Y yo días anteriores le había dicho a Dios, permíteme ir allá. Y yo te voy a servir como tú quieras. Y fue algo tan tremendo que, bueno, aquí estoy. Bueno, podría decir que hay verdaderas amistades en los caminos de Dios. Sí, hay. Porque a veces hay personas que por el ministerio que uno porta, por la unción que el Señor Se te apegan. sí, deposita en uno, ellos quieren como apalancarse de eso, ¿me entiendes? Eso me pasó demasiado, Bueno, y ella es testigo de eso. Eso para a los que lo están escuchando, eso suele pasar también. Y bueno, es de Dios y como yo les dije, es para que una ore por la otra y la otra ore por la otra. Así es. Y es bonito porque yo sinceramente, Y lo más tremendo es que, no sé si esto va a salir, pero no, eso se está escuchando. lo más tremendo es que ha habido controversia, Ya. Bastante. mucho De- levantamiento Claro. con nuestra amistad. Es O que sea, mientras estábamos a distancia, no había, no pasaba. no pasaba, pero una vez que Dios nos une Ya. y ahora empieza a usarnos juntas Ya. en la parte de ministerial, ministerial. es como una cosa que se ha levantado. Fuerte. Todos los que estaban apoyando la amistad ahora, todos se han puesto en contra. Ok. Todo absolutamente, y es una cosa muy tremenda. Ya. Allí donde verdaderamente uno demuestra si las cosas son de Dios o no son de Dios. Exacto. El Señor está metido en el asunto. Cuando es probado. Y yo puedo decir que el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes Amén. dos, juntas. Porque en los caminos de Dios no hay casualidades. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más? ¿Alguna experiencia más sobrenatural que el Señor te ha mostrado? Aparte, porque esto es sobrenatural sobre la amistad de ustedes, ¿me entiendes? Bueno, lo más sobrenatural que puedo decir es cómo Dios me levanta de la nada. Ya, ok. Eso es lo más sobrenatural. Porque yo le decía a ella, yo voy para allá y a ella, nadie me conoce. Allá en Ciudad Bolívar, si tú preguntas por Hilary González, Aquí ya tenemos nuevas amistades. Amén, amén. Gloria a Dios. a ver, pero tú preguntas allá y todo el mundo sabe quién soy yo. Pero aquí es como por decir Ya. campo blanco. Aquí Ya. nadie sabe de mí. Y es algo tan tremendo porque es duro empezar de nuevo. Sí. Ya teniendo trayectoria, es difícil empezar de nuevo. Y algo tan tremendo es que cómo Dios empezó a meterse en mi vida, de la parte ministerial, Ok. porque hubo bastante levantamiento, demasiado levantamiento en la parte de la iglesia Ya. y también fuera de la iglesia. Porque usted dijo algo que tiene mucho que ver, que las amistades también influyeron mucho. Hubieron muchas personas que se me acercaron y Dios aún me hablaba y me decía, aléjate porque se te están Sí, pegando es por claro. el ministerio. Es así. Incluso tengo bastantes amistades y tuve bastantes amistades que se me acercaban a mí nada más y nada menos porque era predicadora o porque Dios me usaba. Y llega el momento en donde ya tú no hayas ni en quién confiar, Sí. porque los que te dan la mano a tus espaldas hablan. Sí. Te puedo decir que hasta por la forma de cómo uno ora, uno crea un celo. Ujú. Sí, Siempre, hasta por la forma que uno ora, porque eso pasa, ¿me entiendes? Y yo lo digo porque me ha pasado. Y yo sinceramente yo oro por ellos, le pido al Señor que, oye, porque
O sea, que sea Dios con ellos y que Amén. los trate, Padre. Que, o sea, que en mí no se cree algún tipo de algo contra el hermano o la hermana, ¿sí? Entonces es tremendo, porque a lo mejor hay muchas personas que no se le ha sido revelado eso, que hasta por la forma que uno ora hay celo o hay algún tipo de interés. Entonces el enemigo va a buscar la manera de cómo entrarle a los cristianos para romper amistades, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, uno tiene que estar apercibido. Bueno, sí. Algo que quiero resaltar aquí es que cuando Dios da algo lo capacita, ¿verdad? Y yo siempre lo dije, ok, salí de la nada en el sentido de que no predicaba y Dios empezó a explotarme. Pero ¿qué pasa? En mí hubo una preparación. Yo tuve una preparación como ministerio, porque para la honra y gloria del Señor, mis pastores siempre estuvieron conmigo hasta el final. Okay. Ahí es donde se ve el verdadero amor. Cuando tú amas a una persona, cuando te dice los errores que estás cometiendo. Sí. Y era algo tan tremendo porque el pastor, el que era mi pastor, al principio del ministerio, él caminaba conmigo para todos lados. Y cuando yo decía algo malo o hacía un gesto malo, de esto que él me jalaba, epa, hiciste esto y esto. ¿Qué está pasando ahorita, hermano? Que hay muchos ministerios que no toman en consideración que pueden equivocarse. Eso. Y también otra cosa de que Dios puede darte una palabra. Dios puede decirte, tú eres el evangelista de los evangelistas. Pero si todavía tus pies no están sobre peña, sí, es difícil de que tú camines bien. claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ministerio, hablamos de sufrir, de llorar. Y no es algo, por de decirlo, traiciones. de todo. Sí. O sea, y es algo que la gente no como que no le cabe en la cabeza. Y era Claro. algo que yo siempre resaltaba en mis predicaciones, de que una cosa es decir yo soy profeta y otra cosa es vivir como un profeta. ¿Por qué? Porque es fácil decir soy evangelista y predico aquí, predico allí, que todo el mundo te ame, pero es difícil vivir Claro. como un evangelista, de ser perseguido, de que nadie te quiera por las palabras que Dios suelta a través de ti. Sí. Es muy distinto. ¿Y qué pasa? Que a mí me sorprende que estos tiempos allá en Ciudad Obregón se levantó una ola de evangelistas jóvenes, pero ¿qué pasa? Son como la espuma, hacen un bullón, pero pasa el viento y se los lleva. Eso es lo que sucede. ¿Y qué pasa? De que un ministerio primeramente tiene que estar fundamentado sobre la roca que es Cristo, Claro. pero también tiene que tener fundamentos para ministrar, ¿verdad? Sí, muy. Y es algo que no ahorita, no sé si por aquí lo hagan, pero es algo que ahorita tiene que resaltarse, de que tiene que haber una preparación, sí, tanto espiritual como la secular. Para ser un ministro tienes que aprender a hacerlo. Escudriñar, investigar, todo eso. Exactamente. Y es algo en que Dios me capacitó totalmente. Y por eso digo que siempre Dios como que me resaltaba donde quiera que iba, por la madurez. Aunque tenía 15 años, aunque tenía 14 años, la gente me decía, pero es que tú eres muy madura, claro, para tu edad. Pero fue a través de como por decir, la enseñanza en que daban mis pastores. ya. Que siempre me corregían y siempre me dejé corregir, porque una cosa es que te quieran corregir y que tú te dejes corregir, es algo muy distinto. Hubo una sujeción y eso es importante porque uno tiene que sujetarse a los pastores, pero siempre y cuando uno sepa que es, o sea, que hay cosas de Dios en ese pastor, porque Dios siempre permite ver también las manipulaciones. Cuando uno sabe cuando las personas te quieren manipular, ¿me entiendes? Y es tremendo. Y bueno, gloria a Dios, ese es uno de las directrices que uno tiene que tomar. Uno tiene que tener sujeción hacia las autoridades. Y bueno, y gloria a Dios, porque en verdad el Señor va a hacer algo grande con ustedes y sigue obrando en sus vidas. Y es así. Otra cosa que hay que entender es que lo de Dios es de Dios. Claro. No es nuestro. Así mismo es. Y es algo que Dios me enseñó desde el principio del ministerio, de que lo que Él hacía era Él, no era yo. Y hubo una palabra que marcó mi vida mucho,
que me la dio hace poco y me dijo, la altivez ha querido tocarte, pero nunca ha entrado en ti. Gloria a Dios. Por cómo te procesé. Gloria a Dios. Porque siempre mis pastores, como por decir, cuando yo me quería alzar, me metí, me frenaban. iban para el suelo. Ese freno, hermano. Sí, ¿Pa' me dónde vas? llevaban Allá a la arriba. humillación. Claro. Y gracias a Dios yo nunca fui de que, ay, que me la echaba cuando llegaba. Sí. Incluso sí vi la mano poderosa de Dios en mi ministerio y vi cantidades de cosas que Dios hacía a través de Claro. mí. Y siempre puse en alto a Dios. Nunca yo. Ese es como en las oraciones que en mi intimidad yo le digo, Señor, que seas tú presentándome, o sea, que en mi boca no diga yo soy el evangelista, yo soy, a veces en mi Facebook yo pongo siervo de Dios, así, y una vez hablando con mi esposa me dijo lo mismo, no, yo en mis oraciones pido, Señor, que seas tú presentando, y poniendo a nosotros las personas correctas. Pero es que si al principio el ministerio de Jesús, ¿quién fue que le dio la fama? El mismo Dios. Ahorita eso no es lo que está pasando. Ahorita me quedé sorprendida cuando a mitad de ella le dicen, cuádrame una actividad o hazme agenda. Mira, No. Eso para mí, a mí me cae demasiado maluco No. porque a mí mi pastor me enseñó que es Dios que te pasa Así mismo. la invitación, no es el hombre. Así mismo es, por eso mismo se quieren cubrir del manto de otro. Del manto de otro, sí. Agéndame actividades. Eso para mí, a mí me sorprendió Lo que totalmente. lo que quieren es show, espectáculo. Y el único de aquí es el Espíritu Santo. Aquí nosotros somos instrumentos. ¿Sí? Y pero que Dios me guarde de vanagloriarme de sus cosas, ¿me entiendes? Y bueno, es tremendo que en estos caminos es así. Es así, y bueno, estamos para aprender, estamos para seguir avanzando y tratar de no hacer lo malo de que hemos visto, para así cuando venga una generación detrás de nosotros, enseñarle con nuestra vivencia. La palabra también dice que el evangelio se predicará por testimonio, Así. ¿entiendes? Entonces, bueno, gloria a Dios, y de verdad es una bendición que vengas a conocer la ciudad de Barcelona. Es muy bella, muy bonita. Todos los días se lo digo. No la he llevado a la playa, a que vea el No, mar. todavía no me he metido. Estamos en planes. Pero cada No, vez pero que ya pasa, le sacaba casi todo Puerto La Cruz. Ya. casi, no todo. Casi todo. Yo digo, wow, esto es demasiado grande. Sí. Lo que pasa es que estamos un poco apretados de agenda Ya. y estuvimos, ¿cuántos días? 4 días. 4 días lejos de Ya. De la civilización. la civilización. Estamos metidos En un para retiro. Carrizal, Ya. la montaña de Carrizal predicando y ahora que de ayer fue que nos vinimos a regresar. Gloria a Dios. Entonces, son Gloria a pocos los espacios también que tenemos a veces para salir. Dios. Claro. Y- sí. Dios. Y Es es que así, haga están a cuando- tiempo completo, que hagan lo Sí, que claro. Él quiera con nosotros, es así. Amén. Pero me alegra mucho que estés aquí, que por fin se pudieron conocer Ay, sí, hermano, eso personalmente. fue un sueño totalmente. El Señor- Y cuando ministramos juntas, y mire, yo quería llorar, yo quería saltar. Y me da risa porque ella me miraba así. Sujétate. Estaba en la tarima y ella se quedaba viendo así porque predicamos a dúo. Y él se quedaba viéndome así. Incluso nos regañaron porque brincamos. Porque brincamos, pero fue algo totalmente de Dios, totalmente glorioso. Fue algo demasiado. Era algo tan tremendo porque yo le daba el micrófono a ella, el micrófono a mí, yo quería que ella predicara y ella quería que... Gloria a Dios. Fue algo demasiado lindo, como Dios fluyó allí. Gloria a Dios. Allí fue donde predicamos ese tema. Dios no es como los hombres. Y bueno, discútanlo ustedes en privado, yo voy a tener un Claro. tiempo para editarlo. Por cierto, a mí se me olvidó dar el nombre Del ministerio. parte de mi proceso también. Bueno, gloria a Dios. Parte de eso. Y el ministerio se llama Ministerio Profético Arpa de Dios. Ministerio Profético Arpa de Dios. Arpa de Dios, y pues, bueno, en medio de todos los procesos hemos aprendido a ser un David. Hemos sido perseguidos por Saúl hasta la muerte, Gloria pero a Dios. hemos seguido tocando el arpa que Jehová nos entregó, que Amén. es nuestra adoración y nuestra alabanza. Sí, es algo tremendo porque yo ministro a través de la adoración. Y ella ministra a través Ya no hay casualidades. de la alabanza. No hay Y yo, casualidades. ay, Padre querido, No hay sí. casualidades. Ella ministra así, wow, y yo ministro más Son pausado. dos instrumentos que Dios unió.
Sí. y toda la gloria sea para el Padre. Amén, amén. ¿Quieres agregar algo más? O... Matrimonio, cuando es. Ay, hermana, por favor. No, sí, pido la oración por mi noviazgo. Estoy a punto de casarme. Gloria a Dios. Estoy a punto de amarrar. Que una de las palabras me la confirmó Dios a través de ella. Gloria a Dios. Y me la confirmó. Que es algo tan tremendo como Dios ha tocado mi noviazgo. Pero con respecto a mi noviazgo ahorita, Dios mismo me habló. Y es algo que ustedes dijeron hace poco, que hay gente que dice que Dios no habla. Pero es un tema muy extenso, ¿verdad? Pero algo que yo tengo y que Dios me ha enseñado es que cuando Dios habla, tú no vuelves a ser el mismo nunca más, que fue lo que le pasó a ella. Porque cuando hablamos de la voz de Dios, estamos hablando de una magnitud que hay en la voz de Dios, que dice que la tierra tembló, el Sinaí tembló cuando Dios habló, hubieron relámpagos y centellas y se oyó la voz del Señor. Y cuando hablamos de los profetas que escucharon la voz de Dios, Daniel quedó perplejo. Claro. Ezequiel quedaron atónitos a la voz de Dios. No fueron los mismos nunca más. Y eso es algo que la gente no quiere entender. No. Ahora, el Espíritu también habla. El Espíritu Santo habla. Así mismo. Que no es lo mismo de la voz de Dios. Dios no le habla a cualquiera. Y eso yo lo tengo entendido. Donde quiera que voy lo digo, porque Dios no le habla a cualquiera. Sí. Cuando Dios te habla, tu vida trasciende de una manera sobrenatural. Sí. De que ya no trastorna. Viene el trastorno. Ya no hablas igual, ya no caminas igual, ya no piensas igual, porque es la misma voz de Dios que te transforma. El Espíritu puede hablar. Por eso cuando yo digo, tengo mucho cuidado cuando ministro que dice, así te dice el Señor. Sí, no. Así mismo. Escucho la voz del Espíritu Santo que me dice. Hay una gran diferencia. Claro. Pero la gente no entiende esto. Pero Dios sí puede hablar. Dios sí puede hablar. Así mismo es. Así mismo. El problema es que tu condición no vuelve a ser la misma nunca más. Cuando la gente dice, no, que fui al cielo y fui al infierno y Dios me habló y se descarrían, ahí no habló Dios nadie. Ahí no habló Dios nunca. Porque cuando Dios habla, tu vida queda marcada por la voz. No hay vuelta atrás, no vas a regresar. Bueno, también quería de corregir la palabra que dijiste, porque se puede escuchar malinterpretada, de que dijiste que era brincona, en el sentido era que sí, porque aquí se da una mala referencia a eso. Sí. No, se puede malinterpretar. Ay, discúlpeme. Sí, se puede o sea, en el sentido de que siempre me han gustado los músicos, vamos a decirlo así. No, y yo era la primera que me lanzaba, vamos a decir lanzaba, o sea, en el sentido, tú me gustas, así pues, en ese sentido. Pero no en el sentido de más allá, no, sino que era muy, muy sincera. Hablaba demasiado rápido, o sea, no esperaba que se me declararan, sino que yo me declaraba, en ese sentido. En ese sentido de que era una flecha. Ahora, con mi novio de ahorita, ha sido totalmente distinto, porque yo lo conocí a través de ella, incluso fue algo tan tremendo porque yo a él le di una patada, yo lo pateé porque estaba en mi ministerio, y fue algo que a él lo marcó. Y bueno, cuando él venga, porque ahorita no está aquí, él podrá dar su versión de nuestra historia. Y ahorita fue que yo vine y lo busqué. Y él me dio una patada, pero después me agarró otra vez. Está bien. Pero Dios es maravilloso. Bueno. Y cuando las cosas son de Dios, todo camina bien. Gloria a Dios. Bueno, voy a pedirte para que ores por las personas. Claro que sí. A todas esas personas que van a ver este video, que espero que sea de edificación. Espero que entiendan que sí hay amistades reales que vienen de parte de Dios. Y bueno, aquí tenemos el público, tú sabes. Quedamos incompletos con ese testimonio. Gloria a Dios. Bueno, ahí está la cámara para que ores por esas personas. Vamos a orar por todos aquellos que están, mayormente de los que están empezando el ministerio, porque sé que no es fácil. Sí, no es fácil. No es fácil porque mi ministerio tampoco fue fácil. Y yo le huí bastante a mi ministerio. Sí. Cuando Dios me dijo que era evangelista, yo decía, no, yo soy adoradora, yo no soy ninguna evangelista, yo no predico. Y sé que hay muchas personas que también puede que vivan situaciones similares. Yeah. Y también puedan sentirse identificados con eso. Entonces quiero orar por
Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Primeramente te doy gracias, Dios, porque tú eres el que permite todas Gracias. estas cosas. Gracias por estar en este lugar. Dios mío, te pido por toda esa audiencia, Dios, que está escuchando, Dios mío, este video, Dios de la gloria. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Tú lo conoces, Dios de la gloria. Te pido que fortalezcas a todos aquellos ministerios, Dios, que están empezando, Dios mío, a levantarse, Dios de la gloria. Aquellas personas, Dios amado, que están aprendiendo a caminar bajo tus sendas, Dios de la gloria. Te pido que les fortalezca, que les capacite, Dios mío, que le hagas entender tu propósito y tu voluntad, Dios de la gloria, y entender, Dios mío, que tú eres el dueño de todas las cosas y eres el protagonista sobre todo. Gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo, Señor, a cada una de las personas que se han tomado su tiempo para escucharnos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, puedes dejar tus redes sociales para que la gente te siga y apoye tu ministerio. O si tienes un ministerio en conjunto. Estamos en eso. Gloria a Dios. Estamos en eso. Estamos en eso. Gloria a Dios. Sí. Bueno, mis redes sociales son Hilary González, por Facebook. Y por Instagram, Hilary González, piso bajo 17. Ajá. Hilary Valentina. Hilary Valentina. Le dio. Amén. Hemos conocido una hermana que viene a la ciudad de Barcelona de visita. No, para quedarme. O para quedarse, dice. Es una bendición que el Señor trate con nosotros de una forma muy especial. Le doy gracias a Dios por este día. Espero que este video haya sido de su agrado. Les pido que dejen sus comentarios, le den un like, que lo puedan compartir. Y bueno, estamos aquí. Este canal está abierto para todos los que quieran dar su testimonio. Y bueno, espero que Dios los acompañe en donde quiera que esté, que su Santo Espíritu esté siempre con ustedes. Bendiciones.